no tienes al fondo, mira, residente de presión. Majo. Mira, buenos días, es que me está pegando junto a una farola, me está desmayando, por favor. No me quiere darme el móvil es mío y me está maltratando, por favor, me está maltratando. Te lo suplico, por favor, que es que me está maltratando, por favor. No me devuelve mi móvil y me está maltratando, encima me roba. Sí, me estoy escuchando, por favor, mira, tengo mucha depresión, sí, por favor, porque es que no aguanto más. Necesito una ambulancia, sí, necesito una ambulancia porque me ha pegado contra la cabeza, me ha pegado contra una farola, me ha hecho de todo. Es un expresidiario que no me quiere darme mi número de teléfono. ¡Policía! Tanto el niño como la niña, ellos estuvieron en un grupo de psicólogos del juzgado que se llama Leica. La niña fue sentarse en la silla, la primera, que ni ella nunca había estado allí, sentarse y le dijo a la psicóloga, sin conocerla, mi papá me toca el tete y mi madre me va a comprar una muñeca como esa. Tenían unos juguetes que en descanso, después de entrevista, tenían varios juguetes. Y eso le dijo la niña a la psicóloga. Y le dijo a la psicóloga, y mira, yo no me estoy enterando de nada, yo tengo un lío. Dice, pues yo también, yo tampoco me entero de nada, le dijo la niña. Le dijo a la psicóloga, ¿a ti alguien te ha dicho que diga esto? Y le contestó a la niña, sí, mi mamá. Dice, ¿qué te ha dicho tu mamá? Que me va a llevar a la feria. Y esa entrevista era la misma semana de la feria de Sevilla. Y ahí se descubre que es todo un montaje. Vamos a ver, hay tantos incentivos y tantos alicientes para denunciar que ahora lo heroico es no denunciar. Por ejemplo, una persona, una mujer que no tenga papeles, si denuncia puede conseguir papeles. Una señora que no tenga recursos, si denuncia puede conseguir una paguita. Lo de la paguita es muy bueno además, porque si luego se descubre que la denuncia era falsa o acaba archivada simplemente, no tienes que devolver el dinero. Se suicidó porque recibió hasta 5 denuncias que, bueno, la obviedad y la evidencia es que la última era falsa, pero cabe sospechar que las otras también pudieran serlo, ¿no? Dices que se derogue la ley 1/2004. Te dicen, oiga, es que usted que no quiere proteger a las mujeres. No, ¿cómo voy a decir yo eso? Mire, yo he tenido madre, como todo el mundo. Pareja, tengo hija. ¿Usted se cree que yo no quiero que se proteja a las mujeres? Claro que quiero que se proteja a las mujeres, pero quiero que se proteja a todas. Y además quiero que se proteja no solamente a las mujeres, sino a todas las personas, que eso es lo que nos sucede en este momento. Hombre, esto es inconstitucional, absolutamente, claro. Me quedé tranquilo. Salió la sentencia, es constitucional. Yo dije, pero bueno, tú sabes la presión que teníamos. Pero hay que pelear contra esa violencia, pero no atacando los principios constitucionales. No solo ese, también el derecho a la defensa y hay otros también que están tocados, ¿no? Mire, para alguien que ha estudiado Derecho como yo, todo esto le chirría mucho. Yo en la facultad aprendí que todos somos iguales ante la ley, artículo 14 de la Constitución.
En Cortes dicen, las mujeres gozan de privilegios frente a los hombres legalmente. En la facultad yo aprendí, todos tenemos presunción de inocencia. En Cortes oigo, solo las mujeres tienen presunción de inocencia, los hombres no la merecen, son culpables. En la facultad yo aprendí, los delitos los cometen los individuos, no los colectivos. En Cortes escucho, los delitos los cometen los colectivos, los hombres son culpables. Mire, señor Ibáñez, que salga una ley adelante, porque lo apoyen la mayoría de los partidos, como es la ley de violencia de género, no garantiza que ésta sea conforme a la ley. Esta ley es inconstitucional, es contraria a la Constitución, a las libertades y a la igualdad de los españoles. Tenía que defender a un hombre que estaba acusado de maltrato. Y antes subes al juzgado y miras lo que se llaman todos los autos, o sea, toda la denuncia y todo lo que hay detrás. Entonces veo que la señora que denuncia que un señor la ha maltratado a ella y a su hijo, y que pide una orden de alejamiento y que se saque a este señor de casa. Cuando me traen al defendido, a la persona que yo tenía que defender, me encuentro con una persona de 72 años, con la camisa llena de sangre y absolutamente compungido. A una señora de, creo que era 10 años, creo recordar que era 10 años menor que él, y a su hijo, que contaba con 45 años de edad. Entre los dos le habían dado una soberana paliza. Pues el acusado era él, a quien echaron de su propia casa fue a él, a quien pusieron una orden de alejamiento fue él, y quien acabó con antecedentes penales era él. Cuando se terminó el juicio, yo pregunté a la jueza, que en este caso era una jueza, si esto era normal, que siendo el acusado el que tenía todas las lesiones acabase con antecedentes penales, y me dijo: si usted me pregunta si es justo, le voy a decir que no. Si me pregunta si es normal, aquí la ley es la que es y yo no me la voy a jugar. Mejor váyase a su casa y dejemos las cosas como están. O sea, prefiero estar agarradito a mi sillón. Prefiero estar agarradito a mi sillón, porque además, si cuestiono según qué cosas, puedo ser llamada al orden. Porque muchos jueces en este país han sido llamadas al orden por contar lo que está pasando cada día en los juzgados, porque muchos abogados, o los pocos abogados que defendemos que esta es una realidad que además está acabando con miles de familias, somos llamados al orden, y los que decimos que no nos callamos, somos incluso amenazados. Tú tienes que tener en cuenta un dato. Si yo me pongo hoy de acuerdo con tu pareja, tú esta noche no dormirás en tu casa. Y probablemente ya no volverás en una buena temporada. Y si tienes hijos, ya veremos si los ves y cómo los ves. Y me dirás, ¿y qué tengo que hacer yo para que me pase todo eso que me estás diciendo? Nada. No tienes que hacer nada. Yo le digo a tu pareja 4 pasitos que tiene que dar, 4 cositas que tiene que decir, y te garantizo que con un chasquido de dedos en un par de horas tu vida está arruinada, gracias a la ley que tenemos en este país. Sí que es verdad que los fondos europeos proporcionan a cada país una serie de subvenciones contra la violencia de género en función de las denuncias que ese país tiene. O sea que al país le interesa tener un volumen alto de denuncias. Claro. Fíjate, estáis peleando por desmontar chiringuitos. Todavía quedan muchos chiringuitos ideológicos en la Comunidad de Madrid que desmontar. ¿Y cuáles son los principales escollos que te encuentras a la hora de intentar desmontar estos chiringuitos? Ay, los chiringuitos. Los chiringuitos no solo no hay chiringuitos desmontados, sino que los chiringuitos van creciendo. Hay que entender lo que son los chiringuitos. Los chiringuitos es la caridad entendida al modo de la izquierda, es decir, con dinero público. La caridad era una cosa privada, tú ayudabas porque tenías un dinero, nadie te obligaba, y la izquierda descubrió con el estado del bienestar, y sí que es cierto que todos estamos de acuerdo, que hay colectivos pues que son gente con necesidades, con problemas, con pobreza, y que hay que ayudarles, no cabe duda, hay gente que cae en situaciones de desgracia, pero otra cosa es que se viva de eso, con lo cual necesitas eso. ¿Qué es el chiringuito? El chiringuito es
quitar dinero público a los ciudadanos para salvar con ese dinero, no con el mío propio, sino con el de los ciudadanos, a determinadas personas. Y claro, cuanta más gente de esa haya, más dinero puedo pedir. Con lo cual, los chiringuitos se dedican a generar situaciones de desgracia. Es decir, la gente que vive de salvar mujeres de la violencia de género, que naturalmente que hay mujeres maltratadas, nadie lo niega, lo que necesita son muchas denuncias de mujeres maltratadas. Y yo no digo que se alegren de que haya muertes, pero desde luego el que haya muertes les beneficia para demostrar, ¿sigue habiendo mujeres? Sí, claro, pero aquí lo que hay son un montón de gente viviendo de eso. Porque si hablamos ya de comités científicos, comités técnicos, el Instituto de la Intervención del Estatuto Andaluz de la Administración Pública, sindicatos, entidades locales, asociaciones de mujeres, más de 2.300, ahí ya estamos en lo que nosotros estamos queriendo combatir, que es precisamente los chiringuitos de género. Pero si nos vamos ya al final de este plan, encontramos luego el sentido de todo esto, recursos humanos y agentes participantes. Pues hay una dirección general competente en materia de convivencia, igualdad y coeducación, de la que depende un servicio de convivencia e igualdad, un observatorio andaluz para la convivencia escolar, una agencia andaluza de evaluación educativa, una unidad de igualdad de género, luego tenemos la inspección educativa, otra comisión técnica provincial de igualdad y convivencia, y en cada centro educativo se contará con la presencia, que nosotros le llamamos los comisarios o comisarias de género, de una coordinadora, además curioso, dice, una persona coordinadora del plan de igualdad y una persona experta en materia de igualdad en el consejo escolar. Teniendo en cuenta que en centros escolares, en centros educativos en Andalucía hay 6.912, pues nos encontramos que hay 13.824 personas expertas, no en género, no en igualdad, sino en género, en esta materia, que además también va a coordinar una comisión de igualdad en educación. Pues señorías, estos son los chiringuitos que creemos que tienen que ir desapareciendo en... La ley integral de violencia de género que tanto apoyáis no defiende a una mujer a la que su pareja lesbiana la está maltratando. Claro que no, porque tampoco es violencia de género. Porque yo, por ejemplo, si tengo una relación... Porque la violencia no tiene género, es violencia. La violencia tiene género. No. Sí, la violencia tiene género y tiene rostro de hombre. ¡Ya para! ¡Ya para! ¡Ya para! Yo creo que las minorías hay que tratarlas como a las mayorías. Si, por ejemplo, matan a 50 mujeres y matan a 10 hombres, las vidas de esos 10 hombres valen igual y las leyes deben de protegerlos igualmente. Asúmalo. Por favor, cuando el Consejo General del Poder Judicial cogió las cifras de hombres, hubo incluso 2 años que no había hombres muertos, mientras había gente que iba recogiendo las noticias de los hombres muertos a manos de sus mujeres. Creer que en España no hay hombres muertos a manos de las mujeres. Creer que las mujeres... A una media aproximada de 10, 12 cada año, que se sepa desde las cifras del Consejo General del Poder Judicial, que luego no coinciden con las cifras, permítame que continúe, por favor. Es que ¿qué pasa? ¿Por qué esas personas no valen como las mujeres? ¿Por qué son tan... Venga. Elisa, que coma sola. Venga. Abre la puta boca ya, hombre. No soy así, ¿eh? No soy así, que conste. Me saca de quicio. ¡Elisa, la pastilla!
la tienes que tomar? ¿No lo entiendes? Mira, ¿sabes qué? Que si no te la quieres tomar, no te la tomes. Si te duelen los pies y la cabeza, te vas a joder, hombre, y a la puta pastilla. Hoy digo, la violencia no tiene género. Y me moriré diciendo que la violencia no tiene género. ¿Y por qué? Pueda decirlo aquí o tenga que exiliarme para poder decirlo. ¿Por qué? Porque sigo diciendo que hombres y mujeres somos capaces de lo mejor y hombres y mujeres somos capaces de lo peor. Decir que la violencia tiene género y que esa violencia es de género masculino es tanto como decir que las mujeres no somos capaces de delinquir ni de ser violentas. Y me parece que esta señora olvida que las mujeres asesinamos, estafamos. En lo que llevamos de año son 9 niños asesinados por sus padres, en este caso por sus madres. 9 casos y los 9 han sido asesinados por sus madres. Qué horror. Si llevamos 18 mujeres asesinadas por los hombres, las mujeres han cometido 16 asesinatos. Es decir, dentro del seno familiar. Si obviamos esa ley de violencia de género, para mí mal llamada ley de violencia de género, y lo embarcamos en lo que es violencia doméstica, han habido 18 mujeres asesinadas por hombres frente a 16 asesinatos cometidos por mujeres, tanto a hombres como a niños. Es decir, como tú bien has dicho, no existe un hombre que por ser hombre sea asesino. Existe hombres asesinos y mujeres asesinas. Y nada más. El 80% de denuncias son falsas. Ver a todos estos hombres llorando como niños, asegurándote que ellos no han hecho nada, que simplemente han discutido con su mujer y han sido detenidos y metidos en un calabozo apestoso, metido con delincuentes habituales, violadores, asesinos, politoxicómanos, pederastas, mezclados con todo ese tipo de delincuentes. O sea, este artículo de la Constitución española que dice que todos los españoles son iguales ante la ley, en España es absolutamente falso. Es decir, ser hombre y ser mujer en España conlleva unas obligaciones diferentes y tiene unos derechos diferentes. Llevados a este caso, al caso de la violencia de género, si yo como mujer me presento en una comisaría y digo que mi exmarido me ha insultado, inmediatamente se activa el protocolo de víctimas de violencia de género y esa madrugada las fuerzas de seguridad del Estado irán al domicilio de este hombre denunciado y será detenido. Si la detención es un viernes, lo más probable es que el juicio rápido se celebre el lunes. Es decir, que pase todo el fin de semana detenido en los calabozos de la comisaría. A partir de ahí, a estas mujeres se les aconseja y se les indica que tienen todo este tipo de ayudas que habíamos comentado y en el juicio, con solo la declaración de la mujer, siempre y cuando no se contradiga, es suficiente para provocar una condena en este hombre. Ahora, ¿qué pasa a la inversa? Si a un hombre le maltratan o a un hombre su pareja le insulta, cuando acude a la comisaría, en el 90% de los casos, las denuncias no se recogen. Directamente. Yo tengo En el 90, perdona, en el 99 no se de recoge. cada 10 hombres que van a denunciar a comisarías de fuerzas de seguridad, tanto el Estado como autonómicas, en España, sus denuncias no son recogidas. ¿Y por qué? ¿Por qué? Extraoficialmente, porque digamos que la ley de violencia de género tiene detrás un montón de entidades públicas que están hipersubvencionados y hay toda una ideología de género que es intocable. Es decir, la sociedad española, las fuerzas de seguridad del Estado en España no aceptan la figura de un hombre maltratado. 15 denuncias, 6 detenciones, 2 noches en el calabozo. Una mujer que denuncia, hablamos siempre de cuando lo hace falsamente, Ajá. a un hombre por violencia de género, impide que este hombre
opte a tener la custodia compartida de sus hijos, automáticamente esta mujer recibe una pensión alimenticia por estos hijos. Automáticamente. Automáticamente. Automáticamente se queda con el uso exclusivo de la vivienda, aunque el hombre la siga pagando. Y además, a través de estas denuncias, consiguen unas ayudas estatales y autonómicas, consiguen beneficios en alquiler social, becas de comedor para sus hijos y pueden estudiar hasta una carrera universitaria gratuita. Entonces hay que entender muy claro que esto es una agenda que nos están llevando de las orejas y que la izquierda es la que avanza, la que asusta, y la derecha es la que afianza. Entonces la izquierda hace unas cosas y la gente, socorro, socorro, ¿qué están haciendo estos señores? Y entonces aparecen los salvadores, que la derecha, no se preocupen, que cuando lleguemos nosotros esto va a cambiar. Esto va a cambiar. Entonces llegan y para sorpresa de todos no solo no cambian, sino que lo afianzan. Y luego vuelven a dejar otra vez paso, ole. O sea, estamos en un bipartidismo que además están todos en la pomada, por decirlo de alguna manera. Y no nos engañemos, o sea, no esperemos del PP absolutamente nada más que consenso progre, que lo hemos visto en la estrategia contra la violencia de género, de 1.000 millones de euros que se siguen repartiendo ahora. Es decir, todavía estamos, y durante varios años, repartiendo dinero como si no hubiera pasado lo del coronavirus, como si no estuviéramos en una crisis, etcétera, etcétera, para un problema que realmente están ellos, digamos, más que creando, promocionando y, en fin, y desde luego financiando. El presidente de nuestro partido, Pablo Casado, ha hecho esta mañana unas declaraciones sobre las que quiero y debo pronunciarme. En un acto por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ha dicho que hay una violencia contra la mujer por el hecho de ser mujer y ha censurado radicalmente lo que ha llamado el negacionismo de la violencia de género. Sinceramente creo que se ha dejado llevar por la voluntad de distanciarse como sea de Vox. No existe ninguna prueba empírica, científica, fáctica de la existencia de una violencia contra la mujer por el hecho de ser mujer. Es obvio que se ha roto la igualdad de todos los ciudadanos, que todos los ciudadanos deberían tener ante la ley, cuando nuestro Código Penal penaliza de distinto modo por la comisión de un mismo delito dependiendo del sexo del que lo comete. Tú ten en cuenta que si en España se hiciera una ley en la que se castigara más a los inmigrantes que a los españoles, o se castigara más a los blancos que a los negros, o tal, todo el mundo saldría a la calle. Y aquí tenemos una ley que ante un mismo hecho delictivo pone una sanción mayor al hombre que a la mujer. O sea, tenemos lo que se llama derecho penal de autor. Y te vuelvo a poner el ejemplo. Si tu pareja te da una bofetada a ti y tú le devuelves una bofetada idéntica, lo de ella es un delito leve, una tontería, lo tuyo, amigo, te has complicado la vida de mala manera.
El hombre no viola, viola un violador. El hombre no mata, mata un asesino. El hombre no maltrata, maltrata un maltratador. Y el hombre no humilla, humilla un cobarde. Los niños creen que en la escuela se les va a enseñar cosas que son oficiales. Se les enseña matemáticas, se les enseña sociales. Claro, el niño piensa que eso es el saber, o sea, que es, digamos, incuestionable. Y entonces todas estas leyes, tanto la igualdad entre mujeres y hombres, contra la violencia de género, de salud sexual y reproductiva, de derechos de los transexuales y de igualdad LGTBI y heterosexuales, presentan capítulos educativos de acción en el aula y penas para el disidente que se niegue. Quiero dedicar unas palabras en respuesta a todas esas personas que me están cuestionando que adoctrine a mis alumnos y alumnas en los ideales del feminismo, transinclusividad y demás. Os jodéis. La educación no es solo enseñar a sumar y restar, multiplicar, dividir, ni a leer y todo eso, sino también a diferencia de todos vosotros que criticáis esto, a ser unas personas funcionales para la sociedad y tener dos dedos de frente que permita que todo el mundo pueda vivir en paz. O sea que si vosotros queréis enseñar a vuestros hijos a ser unos racistas, machistas, homófobos, transfobos, etc., tranquis, que yo voy a seguir enseñándoles todo lo contrario, os guste o no. ¿Estoy adoctrinándoles en una ideología que vosotros no queréis? Bien, denunciadme, la ley me protege porque educación y hace tiempo que dice que hay que educar en estas ideas de igualdad y tolerancia. O sea que voy a repetir lo dicho antes. Os jodéis, seguiré adoctrinando a vuestras hijas y no podéis hacer nada para impedirlo. Os jodéis. Me encanta deciros eso. Castración selectiva. A ver, si a nosotros nos cortan el clítoris y no pasa nada, pero si tú le cortas los huevos a los niños nacidos, no solo no van a poder tener hijos, sino que no van a desarrollar una serie de hormonas que no le van a dar fuerza física. Y yo tengo mi idea de otro mundo. Venga a explicarlo, se llamará matria. Ya lo han oído, esta profesora y concejal socialista canaria hablaba abiertamente a sus alumnos de cuarto de la ESO de castrar a los niños al nacer. Una polémica conversación que hoy ha publicado OK Diario y que ya ha llegado a los tribunales. Un diputado de Vox en el Parlamento de Andalucía le ha denunciado por tratar de impartir su doctrina feminista. Se está creando lo que yo llamo la sociedad del miedo. Las mujeres tienen miedo a los hombres, porque las mujeres dicen, claro, son todos violadores, asesinos y maltratadores. Y los hombres tienen miedo a las mujeres, porque dices, joroba, te arrimas a una, te mete una denuncia y te arruina la vida, te hunde, sin haber hecho nada. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida, que le va a seguir tomando decisiones para proteger su seguridad. Hemos tenido un virus durante siglos que ha sido el machismo, pues de verdad vamos... ¿Cómo que hemos tenido? Hemos tenido. Seguimos teniendo. Y tenemos. Pero por eso, como lo seguimos teniendo, es mucho más peligroso y más nocivo y más desigual que el propio coronavirus y por lo tanto os llamo para irnos a la manifestación del 8 de marzo. ¿Has tenido tu miedo al coronavirus para venir? No, nada. El coronavirus sí no existe, nada. No hay ningún problema, no pasa nada. Yo besos a todo el mundo, abrazos y manos y todo. Hay que venir, ¿no? A pesar de eso. Sí, a pesar de eso. Bueno, esto es mucho más importante que el coronavirus, porque mueren muchísimas mujeres todos los días, incluso más que por el coronavirus. Pero vamos, a nada que mirabas unos cuantos BOEs te encontrabas con que hay asociaciones de feministas que es que reciben 1,5 millones de euros al año. Luego las hay que solo reciben 200.000 o 300.000 euros, en fin. Y esto solo en el BOE. Luego si vas al BOCAM, a los BOJA, a todos los... Bueno, el reparto de dinero es tremendo. Es más,
en cada concejalía, en cada no sé qué, ya hay concejala de igualdad, ahora habrá concejala de igualdad LGTBI, es decir, cargos públicos, vamos, a degüello. Y además, también se invierte, por ejemplo, dinero, os habéis enterado de que nos ha costado a los madrileños 300.000 euros descubrir el impacto de género del soterramiento de la M30. El soterramiento de la M30, pagamos ese dinero para unos señores, porque hay unas carreras de género que los tienen que colocar, y naturalmente, o colocar amiguetes. El impacto de género dijo que el soterramiento es machista. O sea, 300. Es que de hecho creo que yo soy una de las personas que más defiende y digo no al maltrato, pero digo no al maltrato en las dos direcciones, digo no al maltrato de ninguna persona hacia ninguna persona. Muchas mujeres verdaderamente maltratadas no tienen recursos porque otras mujeres utilizan a esta ley en beneficio propio. Yo lo que veo en el Constitucional, que en mi opinión, se les ve la politización más todavía que en ningún órgano, ¿no? Porque puedes darte cuenta, hay leyes que, pues no sé, como la Ley Integral de Violencia de Género, que se aprobó 7 contra 5, creo recordar, vamos, al final, y realmente salió, yo no lo sé, salió Alfonso Guerra diciendo que ya sabían que no era constitucional, pero bueno, al final por presiones políticas, etc. Al final creo que es un órgano de los, muy politizado en el sentido de que sí que están nombrados por los políticos, ni siquiera son magistrados y por lo tanto resuelven mucho en función de cuestiones políticas, incluso más que otros órganos, no sé lo que piensas. Y la materia de violencia de género, pues, ¿qué voy a decir? Es como mínimo discutible. Mi opinión personal es que se trató simplemente del resultado de la influencia de presiones políticas, pero la argumentación jurídica de la sentencia, su estructura lógica, no se sostiene. Es un espectáculo muy triste, desde luego, el que nos da el Tribunal Constitucional. Y Yo soy padre, tengo una hija y siempre digo, me alegro de tener una hija, porque si yo tuviera un hijo, lo miraría y diría, pobre desgraciado lo que se te viene encima. Por lo menos con una hija, pero dices, entre comillas, estoy tranquilo. Porque hace 50 años los padres que tenían hijas decían, a ver si viene un cabrito y me la desgracia. No, ahora es al revés. Ahora es a ver si viene una lista y le arruina la vida al niño. Es que yo estoy viendo casos de violencia de género, denuncias con niños de 19 y 20 años, y le arruinas la vida al niño. Le arruinas la vida al niño. ¿Sigue siendo tan rentable denunciar Absolutamente. por violencia de género? Igual, de hecho, cada vez más. Cada vez más, explícame eso. Sí, porque ahora además hay en entidades locales, ayuntamientos, diputaciones, puestos reservados para víctimas de violencia de género. Eso también. Además de la... ¿Cuánto les dan, cuánto les pagan al mes? Hasta 1.000 euros dependiendo de la región y los hijos. Ayudas al alquiler, comedores gratis, matrículas de universidad gratis, dependiendo de en qué región. Hablo solo por violencia de género. O sea, una por persona, ser víctima de violencia. Por ser víctima de violencia de género, sí. Lo sea o no lo sea, que eso habría que verlo, lógicamente, porque ahora es muy sencillo, con que lo digas ya basta, ¿no? Cobras el paro sin tener derecho a cobrarlo, no haber cotizado lo suficiente o porque tú misma hayas dejado tu trabajo. De todo. Pero es que ahora han agrandado. Ahora además, ya el ser mujer, aunque no seas víctima, están empezando también a ser premiado. Por ejemplo, si tú quieres hacer un doctorado, pero eliges como guía de tu doctorado a una mujer, tienes medio punto. ¿Para qué? Para que las mujeres, las que llevan estos doctorados, pues tengan más alumnos y puedan progresar más rápido.
Y como decía una amiga mía apuñalada por su marido, que se desangró por las escaleras huyendo, me decía, mientras no se persiga a la falsaria y no se devuelvan las ayudas si la denuncia es falsa, solo se consiguen aprovechadas, como las de Infancia Libre, mujeres que denuncian sin fundamento para conseguir esas ayudas, como el pueblo cercano a Sevilla, en el que hay un 80% de maltratadas con denuncia, con renta y con marido viviendo en casa, Y me decía, y mientras se siga negando que existen denuncias falsas, a mí, ni la Ley Integral de Violencia de Género, ni las ayudas que dan, podían haberme ayudado, porque mi caso se pierde entre los miles de casos instrumentales favorecidos por un sistema que no busca protegernos y que desprotege al resto de las víctimas. Silencio, Víctimas señorías. como el niño asesinado por su madre, olvidado la semana pasada en esta Cámara, En el argot de los que luchamos por la igualdad y la justicia les llamamos angelitos negros, por la canción de Machín. Ni una medida, ni un euro, ni nombrarlo. De hecho, la de Más Madrid se ha olvidado de él. Se ha acordado de la señora, se ha olvidado de él. ¿Por qué? ¿Por qué? Tras su muerte hay un manto de silencio. ¿Y por qué? Por ser culpable de demostrar que la violencia no tiene género ni etiquetas. Muchísimas gracias. Gracias, señoría. Quiero recordar, porque es que yo sabía que la cosa estaba siniestramente igualada. El 1 de abril en Getafe una señora mató a su marido y el 6 de junio en Villar del Prado una mujer mató a su exnovio. Además, el 7 de julio una mujer mató a su hijo en un motel y el 25 de julio esta mujer no la han contado ustedes y es una mujer porque la mató su hija. ¿Qué quiero decir? Que les da muchísima... Sí, quiero hacer constar para que se han reído los de la bancada de la izquierda de la muerte de estos hombres. Quiero manifestar la risa que les causa determinado tipo de crímenes. Ese es el problema, que en Vox nos importan todas las víctimas y aquí no nos importa. Bueno, el asunto es que se han reído y yo lo constato. Gracias, Gador, por hacérmelo ver, porque luego no se oye en el sonido. Bueno, pues efectivamente... En este momento hay 2 mujeres muertas a manos de hombres, 2 hombres muertos a manos de mujeres. La violencia no tiene género, señores. José Antonio, contigo le ponemos cara a las denuncias falsas porque tú has sido absuelto de toda culpa. ¿De qué te absuelven? De presuntos abusos sexuales a mis hijos y maltrato a mis 2 hijos menores. Una denuncia que puso mi exmujer. Una denuncia que fue archivada, pero volvió a denunciar hasta 3 veces. Puso denuncia de abusos sexuales.
Tú legalmente no tienes la prohibición de ver a tus hijos. No, no, no. A mí nunca se me ha puesto un orden de alejamiento a mis hijos. ¿Y cuánto tiempo hace que no ves a tus hijos? Casi 5 años. Pero esto, ¿cómo puede ser? Un padre sin ver a sus hijos 5 años. ¿Por qué no ves a tus hijos? Porque yo sí he hecho un intento de acercarme a mis hijos. Ella me ha montado unos números espectaculares. Espectaculares, que hay vídeos, hay imágenes. ¡Deja de seguirnos! ¡Pero tú estás! ¡Deja de seguirnos! ¡Déjanos tranquila, Pedrosta! ¡Pedrosta! ¡Está loca! ¡Deja de seguirnos! ¡El niño está con epilepsia que se va a morir! Te acerques. Ni te acerques. ¿Pero yo por qué? Ni te acerques. ¿Te enteras? Ni te acerques a nosotros. ¿Os creéis que voy a conseguir algo por encima de mi cadáver? No te acerques a mis hijos. No le hagas daño a mis hijos. ¿Yo a ti? No le hagas daño a mis hijos. Por encima de mi cadáver no lo vais. Hija de puta, ¿qué quieres que te lleve a los niños? ¿Yo? Por encima de mi cadáver no lo vais a llevar. Ahora yo me llevo a la policía. ¿Tú vas a acercar a mis hijos? Ahora yo me llevo a la policía. ¡Venga! Pero no hay nada que se pueda hacer en ese caso. Nada. No me acerco para evitarle sufrimiento a mis hijos. Pero ¿cómo te pueden condenar a no ver a tus hijos 5 años de tu vida? Por culpa de las leyes que tenemos injustamente en este país. Que tenemos una ley injusta que al hombre nos discrimina totalmente. Los hombres estamos, desde el minuto 1, somos culpables. Tenemos que demostrar nuestra inocencia. ¿Y esto quién te lo devuelve, José Antonio? ¿Esto? Garantía. Los 5 años perdidos. Son 5 años que son mitad de la infancia de mis hijos. Yo, mis hijos desde el primer día, yo siempre no me he olvidado nunca de ellos. Yo tengo sus cuartos preparados, sus cumpleaños, he hecho sus regalos, que los tengo guardados, sus santos, navidades, reyes. Yo nunca me he olvidado de mis hijos porque para mí es fallarle a mis hijos. A veces entro en su cuarto, pero claro, cada vez que entro en su cuarto se me viene el mundo encima. Me pasa el alma. Se te parte el alma, ¿no? Porque verles crecer sin estar... Un padre no puede ver crecer a sus hijos por WhatsApp, ¿verdad? Esto es un infierno, macho. Y no se acaba, y no se acaba. Y no se acaba. Y me da igual. Paramos ya, por favor.